ayer vi una historia de lo que pasó en la película esta de la Sociedad de la Nieve, pero en Perú. A ver, espérate. El video, o sea, la historia me pareció impresionante. Se los voy a mostrar. Todo comenzó el 24 de diciembre, el día de Nochebuena y víspera de Navidad de 1971. Güey, lo peor es que fue en Navidad, o sea... El 24 de diciembre. Eso está muy cagado, la verdad. El vuelo 508 de Lanza despegaba con retraso del Aeropuerto Internacional de Lima, Perú. Su destino era Iquitos, otra ciudad peruana. En los primeros 30 minutos todo era normal. O sea, imagínense lo que va a ser la Navidad para esas personas, o bueno, para los familiares de los que vienen en el avión, para siempre. Está bien. El viaje era tranquilo y habían traspasado los Andes a 7.000 metros de altura con buen tiempo. Habían hecho su reporte cuando sobrevolaron Ollón, en la Sierra de Lima. Pero media hora después, el ambiente cambió. Sobrevolaban la zona amazónica y las nubes eran cada vez más oscuras. De pronto, comenzó a producirse una tormenta eléctrica y fuertes turbulencias. El avión perdió altura hasta los 6.000 metros y comenzó a sacudirse mucho, desatando el pánico entre los pasajeros. La tormenta que se había desarrollado era del tipo cumulonimbus, con una intensa actividad eléctrica, lo que hizo que el avión fuera sometido a grandes sacudidas. En ese momento, una azafata dijo a través de los altavoces: Señores pasajeros, les informamos que la zona de turbulencias que estamos atravesando se debe a una importante tormenta sobre la selva amazónica. Abróchense los cinturones. Las sacudidas y golpes fueron cada vez más violentos y los equipajes de mano se salieron de los compartimentos. El avión descendió 4.000 metros y el piloto buscaba aire más denso para realizar un aterrizaje de emergencia. A las 12:36, un rayo alcanzó al avión sobre el ala derecha e incendió el tanque de combustible. ¿Hay una película de esto? Provocó un fallo estructural general y de la explosión el avión se partió en dos. Entre los 92 viajeros se encontraba Julián Koepke, de solo 17 años. La joven estaba terminando sus estudios en Lima y sus padres, ambos zoólogos, trabajaban en un estudio de la fauna salvaje en el corazón de la selva amazónica. Prácticamente. El día anterior al vuelo, su madre, María, había ido hasta Lima para encontrarse con su hija. De esta manera, las dos volarían juntas con rumbo a Pucallpa para encontrarse con su padre, que las esperaba allí para celebrar juntos la Navidad. Aquel 24 de diciembre, el aeropuerto estaba lleno de gente que deseaba llegar pronto a casa de sus familiares. Madre e hija estaban contentas de reunirse, aunque María se encontraba bastante nerviosa, ya que no le gustaba volar. Cuando se presentaron en el mostrador, les informaron que el vuelo tenía retraso, por lo que madre e hija se sentaron a esperar. Poco después vieron aproximarse por la pista un turbohélice Electra. El avión estaba listo y los pasajeros comenzaron a subir para despegar rumbo a Pucallpa. El vuelo tendría una duración de 1 hora. Julián eligió el asiento 19F porque le gustaba viajar al lado de la ventana y observar el paisaje. A medida que el cielo se oscurecía, las turbulencias aumentaban y comenzaban a verse relámpagos que iluminaban el interior desde las ventanillas. La gente empezó a gritar desesperada. Los relámpagos no paraban de verse alrededor del avión. La propia Julián contó en una entrevista: vi una luz brillante en el ala derecha. El rayo impactó el motor, pero el ala no explotó. Mi madre me dijo: es el final. Después de eso, todo fue muy tranquilo. Y entonces, todo explotó. Luego de varios días de búsqueda, las autoridades peruanas anunciaron la muerte de todos los viajeros, un total de 92 personas, incluidos 86 pasajeros. Güey, ella fue la única que sobrevivió. Todos los demás... y 6 integrantes de la tripulación. Sin embargo, el anuncio se realizó sin haber encontrado a la totalidad de los fallecidos. Al ser despedidas las personas desde una altura de 3.000 metros, los restos de la aeronave y los fallecidos habían caído en diferentes sitios y con grandes distancias. Pero no todo estaba perdido. En el momento del accidente, Julián salió despedida del avión. Afirmó que el avión se partió en dos delante de ella y de pronto solo podía escuchar el viento en sus oídos. Ella seguía agarrada a su asiento por el cinturón. Su madre y el hombre que estaba sentado al lado habían sido expulsados de sus butacas. Se sentía bajar en caída libre y entonces perdió el conocimiento. Cayó sobre las copas de los árboles, cuyas ramas y la densa vegetación... En Perú hay árbol... Ah, es broma, güey, es broma.
No me vayan a funar. Amortiguaron el impacto hasta el suelo. Esta concha su Estuvo madre. inconsciente unas 3 ¿Qué, horas güey? y cuando se despertó a la mañana siguiente miró su reloj, que aún funcionaba Es y la marcaba las suela, 9. Estaba en el suelo, tocando la tierra, rodeada de selva y todavía atada a su asiento. Abro hilo. El hecho Era de haber caído con bromis, su güey, butaca era y que ésta bromis. cayese sobre la espesa vegetación No me le dejan salvó ser la vida, feliz tampoco. pues de no haber sido así, todos los golpes habrían impactado sobre ella. Entonces Julian miró a su alrededor y junto a ella solo había restos de cuerpos y del avión. Me desperté sentada en el mismo asiento, como iniciando otro viaje, pero esta vez al infierno. Había 3 cuerpos desmembrados a mi alrededor. Creía que se trataba de una pesadilla y me volví a dormir por unos instantes. Había sucedido algo sumamente difícil e increíble, y es que a pesar de la altura a la que había salido sacudida desde el avión, Julian tenía solo heridas mínimas, un corte en su brazo, una herida en su hombro, ojos morados y la clavícula rota. Buscó a su madre y la llamó a gritos, pero lo único que encontraba eran restos calcinados del avión y más cadáveres de pasajeros. La propia Julian describió la zona como tétricos árboles de Navidad, puesto que de los árboles había colgado regalos que llevaban los pasajeros, además de trozos de personas desmembradas. Por si fuera poco, Verga, había perdido güey. también sus gafas y tenía problemas de visión, Imaginen por lo ver que eso. no podía ver con precisión. Estaba completamente sola. Entre los pasajeros fallecidos se encontró una bolsa con caramelos y golosinas que fueron su única fuente de alimento durante el resto de sus días en la selva. Solo tenía su vestido veraniego y una sandalia. Julian vio aviones y helicópteros de rescate por la zona, pero sus intentos de llamar la atención fueron en vano. En aquel accidente se realizó una de las operaciones de búsqueda más importantes en la historia de Perú. Sin embargo, debido a la densidad del Amazonas, los encargados de realizar el rescate no pudieron detectar todos los restos del avión ni localizar a todas las víctimas. Después de un tiempo, Julian dejó de escuchar los aviones y helicópteros y se dio cuenta de que había sido dado por muerta. Pero la joven no se rendiría, se aferraría a la vida e intentaría sobrevivir a toda costa. A los pocos días descubrió horrorizada los cadáveres de algunos pasajeros, una fila de 3 asientos con sus ocupantes todavía agarrados, anclados y enterrados en la tierra hasta su cintura, con los pies en alto. Entre lágrimas recordaba los consejos que le había dado su padre, quien le había enseñado trucos de cómo orientarse en un lugar desconocido. Probablemente, Julian nunca imaginó verse en una situación similar. No mames, yo ni en pedo habría sobrevivido a estar orientada en un lugar desconocido. A ver, espérate un momento, ¿cuáles son mis conocimientos para sobrevivir? ¿Qué consejos me dio mi padre? Homero, eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Si un extraño ofrece llevarte, te subes. No, pero ya hablando en serio, ¿qué chingados haría yo en la selva? Hacerme bolita y llorar, yo creo. Pero gracias a ello empezó a seguir el curso de un arroyo, con la esperanza de que éste le condujera hasta ríos más caudalosos. Claro, güey, porque siempre los asentamientos humanos son cerca de arroyos. ¿Es cierto? Habitar gente. En algunos tramos tuvo que nadar porque presentaba cierta profundidad. La superviviente también contó que tuvo que nadar cerca de cocodrilos y que no le atacaron. Gracias a los conocimientos que le habían transmitido sus padres, la joven sabía que las serpientes se camuflaban debajo de las hojas secas. Por ello, a medida que avanzaba, iba lanzando su única sandalia hacia adelante para detectar víboras peligrosas. Fueron días muy duros, en los que tuvo que hacer frente a un calor insoportable, a picaduras de mosquitos y al peligro de que se le apareciera un animal salvaje. Siguió su camino, buscando una salida. Lo que Julian no sabía era que se encontraba a más de 600 kilómetros de cualquier centro habitado, en ¡Más de 600 kilómetros! pleno Amazonas peruano. En cuanto a sus heridas, la única que le preocupaba era una en el brazo. No era grande ni muy grave, pero las moscas habían depositado sus huevos allí y los gusanos se habían incubado debajo de su piel. Ante el miedo de una posible amputación, pensó en quitárselos, pero Mierda. aquella no era una tarea fácil. Intentó hacerlo con un anillo que estaba abierto de un lado, presionando la piel, pero el agujero era muy profundo. También lo intentó con una rama, pero tampoco tuvo éxito y al final continuó su camino.
Tras 10 días de Miércoles. camino por la jungla, finalmente llegó a un río navegable y caminó por la orilla hasta dar con un bote a motor y una cabaña que servía de refugio para cazadores. Creyó que estaba soñando, no podía creerse que aquello fuera real. No quiso robar el bote, por lo que esperó varias horas hasta que los propietarios llegasen de vuelta. Allí encontró un poco de combustible en un contenedor. Recordó que en una ocasión su padre había desinfectado una herida con gusanos a un perro, vertiendo en ella un poco de queroseno, por lo que hizo lo mismo ¿Qué es queroseno? Es un destilado de petróleo. O sea que si me echo gasolina en una herida, ¿puedo desinfectar? Voy a preguntarle a Cherry. con su herida. Aquello fue muy doloroso, pero también efectivo, y logró que una buena parte de los gusanos salieran a la superficie. Más aliviada, decidió descansar en aquella cabaña. A la mañana siguiente, 3 hombres peruanos que en ocasiones transitaban por aquel lugar Güey, ella fue muy fuerte. Pero ella fue demasiado fuerte. Yo me habría echado a morir. O sea, yo creo que no habría podido nadar alrededor de cocodrilos. Me habría muerto con lo de las serpientes. Ni en pedo se me habría ocurrido echarme gasolina en una herida para tratarla. Grababas un TikTok y se iban todas. Prendía IRL, güey, y los animales empezaban a alejarse, igual que las personas. la encontraron en el refugio. La llevaron hasta su aldea, donde le dieron comida y le curaron las heridas más graves. Los hombres confesaron que cuando la encontraron, su apariencia y estado eran tan malos que pensaron que ella era una especie de fantasma o espíritu. Al día siguiente, Julián fue llevada en bote durante varias horas de viaje hasta el pueblo de Tornavista, donde le trasladaron en avión hasta Pucallpa para ser ingresada en un hospital. Allí se reunió con su padre, que no podía contener la emoción al encontrar a su hija viva, a la cual, dada la situación, habían dado por fallecida. Sí, güey, o sea, ¿se dan cuenta que el papá perdió a su esposa y a su hija en Navidad? Creyó que los había perdido a las dos al mismo tiempo. Imagina que de un vuelo en el que se murieron todos solamente sobreviva tu hija. Es un chingo, ¿eh? Las indicaciones de Julián ayudaron a dar con los restos del avión. Encontraron la parte delantera casi intacta y por las pruebas Sí, no había toda encontradas culera, sí. pudieron constatar que habían sobrevivido a la caída del avión 13 pasajeros, entre ellos el piloto y su madre. Sin embargo, malheridos Güey, la mamá también había sobrevivido. por los golpes, fallecieron días después del accidente. Y vivieron varios días. Han pasado más de 50 años de este suceso y todavía cuesta entender cómo sobrevivió Julián. Afortunadamente, una serie de acontecimientos permitieron que fuera una superviviente de aquella tragedia tan terrible. Sobrevivió a una caída de miles de metros y se encontró sola en medio del Amazonas, en una zona alejada de toda civilización. Julián desarrolló un profundo miedo a volar y durante muchos años sufrió constantes pesadillas sobre la tragedia. En 1998, 27 años después de la tragedia, volvió al Amazonas. Lo hizo acompañada del cineasta alemán Werner Herzog para filmar el documental Wings of Hope, que cuenta y revive su increíble historia. Durante su vuelo con el director, Julián tuvo el valor de volver a sentarse una vez más en el asiento 19F. Curiosamente, el cineasta iba a ser uno de los pasajeros del avión accidentado, pero perdió el vuelo y gracias a ello está vivo. La mujer afirmó que la experiencia de grabar el documental fue terapéutica. Era la primera vez que se forzaba a sí misma a volver al lugar del accidente y de cierta forma tener una sensación de cierre que jamás había La cabaña logrado. aún seguirá ahí. En 2011 escribió sus memorias sobre su increíble experiencia de supervivencia en un libro titulado Cuando caí del cielo. Me dieron ganas de leer el libro a ver qué pedo.